¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días. Estamos aquí en Amasando la Palabra. Un programa que llega gracias a la cortesía, a la misericordia de un Padre nuestro que está en los cielos. Un Padre que nos ama con amor entrañable. Siendo las 11:47, comenzamos en Amasando la Palabra. A ver. Estamos aquí. Nanji, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenos días. A ver, vamos a comenzar aquí en Amasando la Palabra. Vamos a ver acá. A ver, ya. Listo. Hoy nos corresponde Mateo. Estamos Mateo 13. Mateo 13. Estamos en el versículo 53. Hoy día nos toca Mateo 13, 56. Perfecto. Vamos a ver una pequeña introducción con el tema anterior, ¿no? El tema anterior era Mateo 13 del 51 al 52. Y habla de tesoros nuevos y tesoros viejos, ¿no? Y hablaba ahí en el versículo, decía, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas, ¿no? Entonces, un hombre padre de familia que, es decir, se esfuerza, lucha, ¿no? Trabaja, eh, tiene en sus tesoros cosas viejas, pero también al mismo tiempo cosas nuevas, es decir, que constantemente está preparándose, constantemente está actualizándose, constantemente está eh, eh, tomando nuevos cursos, ¿no? Para poder estar actualizado, ¿no? Alguien docto, que se prepare en las cosas naturales, sea un ingeniero, sea un arquitecto, ¿no? Siempre hay nuevas tecnologías, nuevas técnicas de cómo estructurar su trabajo, siempre aparecen nuevas cosas, ¿no? Nuevos procesos, nuevas aplicaciones, nuevas ideas, ¿no? Nuevos materiales de construcción y siempre las personas tienen que estar, ¿qué? Actualizándose. Entonces, esa actualización es lo que dice ahí, ¿no? Una persona docta, una persona que se prepara, que está constantemente capacitándose. Tiene cosas viejas y cosas nuevas, no solamente cosas viejas, ¿no? Sale de la universidad, sale del instituto y se queda ahí, no lleva cursos de especialización, cursos de capacitación, cursos de actualización. ¿Y qué pasa? ¿No? Queda rezagado. Entonces, alguien que es docto, alguien que es que alguien que se prepara, alguien que es proactivo, ¿no? Que constantemente está actualizándose, es una persona que está ahí constantemente, todos los días, está con el pan nuestro de cada día, pide el pan, ese pan, esa orden, esa instrucción, ese mandamiento, ese pan nuestro de cada día, ¿no? Ese es el pan, eh, una palabra nueva, fresca, ¿no? Del trono de la gracia de nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Constantemente actualizándose, constantemente estando en la presencia de Dios para saber qué cosa, qué cosa es lo que hoy Dios nos quiere decir. Entonces, eso es lo que decía en Mateo 13, 51 y 52, ¿no? Ahora vamos a Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Y viniendo a la tierra, y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga. Entonces vino al lugar donde él
se había criado, él, donde estaban sus amigos, sus familiares, sus vecinos, ¿no? Viniendo a la tierra que les enseñaba, dice, en la sinagoga, ¿no? Era el lugar de reunión en esa época. Eran las redes sociales de la época, ¿no? El lugar donde se congregaban. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No? Entonces la gente se maravillaba, los vecinos, sus amigos, ¿no? Las personas a su alrededor se maravillaban, decían, ¿de dónde tiene este? ¿De dónde tiene este? Y todavía lo ninguneaban, es decir, siempre lo habían visto capaz cargando madera, ¿no? Capaz poniendo una puerta. Ya, hija, ¿qué cosa tiene mi pelo? Tiene pelo de nariz. Ya, mi amor. Entonces, la gente lo miraba a Jesús que capaz estaba poniendo una madera, ¿no? Le había puesto capaz la codorniza de la casa, le había arreglado una ventana, ¿no? En esa época la madera era el producto por excelencia, ¿no? En la que las casas, los techos se hacían de madera, los almacenes, todo eran construcciones mayormente en la que la madera era el principal producto. Entonces, él como carpintero tendría bastante, digamos, su papá era conocido y él tenía bastante, digamos, era conocido dentro del pueblo chico, ¿no? Ustedes saben, pueblo chico. El frase que dicen, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Es decir, todos se conocen ahí. Y decían, y este, ¿no? Entonces lo ninguneaban, decían, ¿de dónde ha sacado este? Esos, esos, esas palabras se maravillaban. Se maravillan y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No? Entonces quiere decir que Jesús no paraba haciendo milagros. Antes de los 30, él no paraba haciendo milagros. Lo miraban como un joven que, ¿cómo se llama? ¿No? Que ayudaba a sus padres, que trabajaba en la carpintería, ¿no? Y tampoco dice de dónde sacó esta sabiduría, es decir, ah, lo que él mostraba ahí era algo que ellos no habían nunca visto en él cuando estaba joven. Lo que, ¿cómo se llama? Él mostraba ahí era algo que ellos nunca habían visto cuando era joven. Entonces, los vecinos, los amigos, se maravillaban al ver los milagros, ¿no? Hija, por favor, ese para que el aire no se lo lleve. Entonces se maravillaban porque miraban los milagros que Jesús hacía, los milagros que Jesús hacía y decían, ¿de dónde ha sacado esto? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? ¿Cómo? Y lo ninguneaban, ¿no? ¿De dónde este? ¿No? En el 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Ahí está. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No era este el hijo del carpintero? Pareciera como que estaba vivo ahí todavía José, ¿no? Porque capaz dirían, no, no es este, no es este el hijo del carpintero, o puede ser también que ya había fallecido. Algunos rumores dicen que José ya había fallecido, ¿no? ¿No es este el hijo del carpintero? Dice. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces, ahí ahí hace alusión, ¿no? Une madre con hermanos, quiere decir que eran hermanos consanguíneos, ¿no? Eran hermanos, es decir, de parte de madre, de la casa, de la familia, no eran primos, no eran sobrinos, no eran hermanos de la palabra, no. Al referirse a María y al unirlo con los otros nombres, está dando a entender que es consanguíneo, ¿no? Que es parte del círculo íntimo. Al hablar de su papá, de la mamá y de los hermanos, está hablando de un núcleo familiar, ¿no?
del núcleo familiar de Jesús. Entonces, ahí dice, no es, es hijo del carpintero, no se llama su madre María y su hermano y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Y dice en el 13:56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, ¿no? También tenía hermana Jesús, ¿no? Dentro de la misma oración, dentro de la misma oración, se puede ver que también tenía por lo menos dos hermanas, ¿no? Por lo menos sus hermanas. No dijo su hermana, sino sus hermanas. Entonces, por lo mínimo, tenía dos hermanas, mínimamente. Y luego dice, no están con nosotros todas sus hermanas con nosotros, ¿de dónde pues tiene esto todas estas cosas? ¿No? Los milagros y la sabiduría, ¿de dónde tiene todas estas cosas? ¿De dónde ha sacado todas estas cosas? Entonces, ahí podemos ver, entender, comprender que los mismos vecinos notaban una gran diferencia en el Jesús carpintero, en el Jesús que a partir de los 12 años se acercaba al templo. Los maestros se maravillaban, ¿sí? ¿No? Se maravillaban de Jesús, ¿sí? Porque José y María eran dos hombres íntegros, dos hombres, eh, personas íntegras, justas, ¿no? Justas a la justicia, se puede decir humana, ¿no? Dos personas razonables, personas inteligentes, personas que siempre sumaban. Hija, cuidado, te vayas a lastimar los deditos, hija, por favor. Entonces, a esa justicia, no a la justicia que, que requiere Dios, ¿para qué? Para la salvación eterna, no ese tipo de justicia, sino la justicia humana, ¿no? Eran justos, eran personas recatadas, personas centradas, ¿no? Personas que estudiaban las escrituras, que buscaban de Dios, que oraban. Entonces, a eso se refiere. Y Jesús, por supuesto, dime en qué familia naces, te diré, es decir, cuál es lo que aprendes, ¿no? Entonces, Jesús manifestaba desde muy pequeño eso, pero cuando estos lo vuelven a ver, ¿no? Ven que él tiene una sabiduría y manifiesta unos milagros, ¿no? Según su entendimiento de ellos, manifiesta unos milagros que, es decir, era algo inusual. Ya lo conocían a Jesús, que era una persona muy inteligente, una persona muy razonable, una persona bastante docta en las escrituras, pero cuando el Espíritu de Dios en el desierto lo lleva, lo conduce, y cuando sale de ahí lleno del Espíritu Santo, es transformado en otra persona. De tal manera que sus vecinos, sus amigos, ya no lo conocían a Jesús. Ya totalmente eh, se maravillaban de este Jesús que parecía otra persona. ¿Y de dónde ha sacado este? Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transforma en otra persona. El Espíritu de Dios transformó a Jesús en otra persona, ¿no? A la imagen y semejanza de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, eso nos hace ver y nos hace percibir que el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros y cuando nos llena, nos transforma a su imagen y semejanza de nuestro Padre. En el número 57 dice, y se escandalizaban de él. Se escandalizaban, ¿no? Capaz cantaban la canción, escándalo, es un escándalo, ¿no? Capaz cantaban esa canción, ¿no? Porque, es decir, era algo sorprendente lo que ellos veían, ¿no?
hijo de un carpintero, ¿no? Capaz esperaban eso, capaz de un hijo de un fariseo, ¿no? De un escriba, pero hijo de un carpintero, ¿no? Entonces, sé que se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Se escandalizaban de él, ¿no? Se maravillaban, mire, uno se maravillaron, luego lo ninguneaban. ¿No es este el hijo del carpintero? Y se escandalizaban, no puede ser posible esto. Esto es algo imposible. ¿Entienden? Entonces, ese es el escándalo que ellos tenían, se escandalizaban. Se escandalizaban, es decir, no lo podían tolerar, ¿no? Era una especie de rechazo, porque lo habían visto a Jesús eh, arreglar mesas, ¿no? O confeccionar mesas, lo habían visto a Jesús, es decir, arreglando techos, trayendo muebles, llevando muebles, trayendo maderas, yendo a buscar las maderas, ¿no? Lo habían visto a Jesús así, cuidando a sus hermanos. Tenía tantos hermanos y él como mayor, lo clásico es que él esté al pendiente de sus hermanos menores. Lo habían visto así. Por eso se escandalizaron, decían, se maravillaron. Era una especie de asombro, pero también mezclado con incredulidad, con desazón, con esto no puede ser así, ¿no? Se escandalizaron. Por eso es que Jesús dice, no hay profeta sin honra, ¿no? No hay profeta sin honra, dándoles a ellos, ¿no? Dándonos a nosotros también, a los que estaban ahí, porque se escandalizaban y era notorio su escándalo en su rostro, en sus gestos, en su forma de hablar. ¿No es este? ¿No es este? ¿No? Entonces, no hay profeta sin honra, es decir, no lo estaban honrando, no lo estaban reconociendo, sino en su propia tierra y en su casa. No le estaban honrando, no le estaban reconociendo a Jesús. Se escandalizaron, ¿no? Es decir, se maravillaban, sí, pero maravillarse no era que conducía a la admiración, sino conducía a cierto rechazo, a cierta forma de denigrar, a cierta forma de ningunear, ¿no? Entonces, Jesús le dice que no lo estaban honrando, cuando dice, ¿no? No hay profeta sin honra, es decir, no lo estaban honrando, no lo estaban reconociendo, no le estaban dando su lugar, ¿no? Y no lo podían ver como al Cristo, sino miraban como el hijo del carpintero, ¿no? Y no, la honra es reconocer su lugar, su posición, ¿no? Que Dios le ha dado. Es honrar, respetar, reconocer el lugar y la posición que Dios le ha dado a esa persona. Es honra, ¿no? Entonces, no hay profeta sin honra. Entonces, él reconocía, le estaba diciendo que lo estaban deshonrando en su propia tierra y en su casa, ¿no? ¿Se acuerdan que María con sus hijos llegó en un momento y él estaba predicando y le mandan a decir, porque había mucha gente, oye, tu madre y tus hermanos están afuera, te buscan? Y Jesús, señalando a sus discípulos, dice, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Todos los que hacen la voluntad. Es decir, los discípulos hacían la voluntad del Padre, estaban con ellos, porque la voluntad del Padre es que estuvieras con el Hijo de Dios, que lo sigas a Él, que lo escuches a Él. Pero María y sus hermanos lo rechazaban. ¿Por qué? Porque venían a buscarlo. Es decir, cuando tú vienes a buscar a alguien, es que no estabas con Él, no lo sigues a Él. María no seguía a Jesús. Después entendió, comprendió, por supuesto. Como todos nosotros, muchas veces estamos errados, equivocados, pecamos,
¿no? Y de pronto el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué? Corregimos, enderezamos, nos volvemos a la imagen de Cristo y a Jesús. Ahora, ¿no seguir a Jesús es pecado? Si Jesús dijo, ¿no? ¿Quién es el que hace la voluntad de mi Padre? Quiere decir que el que hace la voluntad del Padre no está pecando. El que no hace la voluntad del Padre está pecando. Entonces, quiere decir que María y los hermanos, igual como ellos, se escandalizaban. Vamos a las acciones. No miren el contexto, sino miren las acciones, porque por los frutos nos conocemos. Es por los frutos, no por lo que digamos, no por lo que pensemos, ¿no? Sino por los frutos. ¿Qué muñeca? ¡Ah! ¿Le ha picado? Ya, hijita, ya que se eche la cremita. Entonces, por los frutos se le conoce a las personas, ¿no? Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, no seguir a Jesús es nacido de la carne o del espíritu. Es nacido de la carne. Lo que ellos veían a Jesús, lo veían como el hijo del carpintero, como el hermano y el hermano del hermano mayor de varios, de una familia. No se escandalizaron por eso, ¿no? La mucha familiaridad no les permitía ver que delante de ellos tenían al Hijo de Dios, a Dios mismo, al Redentor, al Mesías, ¿no? Entonces, ¿qué tan complejo debe ser, qué tan complejo debe notarse cuando alguien no sigue a Jesús? Yo digo, estoy siguiendo a Jesús, claro, yo soy cristiano, yo creo en que Jesucristo, pero son las acciones lo que demuestran, ¿no? Lo que hay dentro de nuestro corazón. Son las acciones, son los frutos, ¿no? Porque las obras de la carne que son celos, contiendas, envidias, vanaglorias, pleitos, ¿no? Iras. Entonces, esas son las obras de la carne. Y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. No, no es pena, no es conmiseración, no es, ¿cómo se llama? No es convencimiento, ¿no? Los frutos del Espíritu no se pueden imitar. La carne lo desea imitar, pero no lo puede imitar. Los frutos del Espíritu salen cuando una persona está llena del Espíritu de Dios. Llena del Espíritu de Dios. Dime con quién pasas tiempo y te diré qué fruto tienes, ¿no? Pasas tiempo con, con el entretenimiento, con la televisión, y te voy a decir qué fruto vas a emanar. Pasas tiempo, ¿no? Con cosas ociosas, cosas de entretenimiento, cosas vanas, y te digo qué fruto vas a emanar, qué fruto vas a tener, ¿no? Dime con quién pasas tiempo, ¿no? Y te diré de qué estás lleno. Depende de quién pasas tiempo. Si pasas tiempo con Dios, ¿no? Vas a estar lleno de Dios. Si pasas tiempo en cosas que no son de Dios, vas a estar lleno de esas cosas que no son de Dios. Solamente existe dos reinos, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Lo que no es el reino de los cielos es tinieblas. Y lo que no es el reino de las tinieblas es el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer un autoanálisis? ¿Cómo yo me puedo examinar y puedo decir, ya, yo estoy yendo bien, yo estoy haciendo las cosas bien? Cuando uno se examina y dice, a ver, ¿con qué estoy pasando tiempo? Mis 24 horas del día. ¿En qué estoy pasando tiempo? ¿En qué estoy pensando? ¿En dónde está mi corazón puesto? Y de lo que mi corazón esté pensando, meditando, de eso estoy lleno, ¿no? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué?
habla la boca, escribe la mano, gestualiza nuestro rostro, ¿no? Nuestros pies están en el lugar donde nuestro corazón quiere estar. Donde está tu corazón, está tu tesoro. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que admiras? ¿Qué es lo que amas? Y ahí va a estar tu corazón. ¿No? No se puede adorar a dos señores. No puedo estar en el reino de las tinieblas y en el reino de los cielos al mismo tiempo. No pueden salir de un mismo caño dos aguas, agua dulce y agua salada. Ay, a ver. Y no hizo allí muchos milagros en el número 358, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, ellos no podían verlo a Jesús como el Cristo, como Dios, como el Hijo de Dios, y por consecuencia, ¿no? No había fe, la fe que viene de Dios, ¿no? Jesucristo le decía, se haga conforme a tu fe, ¿no? Haga conforme a lo que tú crees. Y la persona decía, sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y la persona recibía conforme a lo que creía. Si solamente decía de boca, no recibía nada. Pero si lo decía desde el fondo de su corazón, sí recibía lo que había creído. Es por eso que esta gente no podía, no, Jesús no pudo hacer muchos milagros porque la gente comenzó a vociferar, comenzó a hablar, y dije, pero este es el carpintero, ¿de dónde ha sacado esto? ¿De dónde? Es decir, cuestionaban, cuestionaban que Jesús, al momento de decir de dónde ha sacado esto, están diciendo que no que es de parte de Dios, sino que están diciendo que es de parte de las tinieblas. Este ha sacado esta sabiduría y estos milagros de parte de las tinieblas, de Belcebú. Ese era el cuestionamiento, ¿no? Ese era el cuestionamiento que ellos tenían. Entonces, esa es la incredulidad. No creían, no creían que Jesucristo era Dios. Y hay una cosa que le hace llorar a Jesús, la incredulidad. Eso es lo único que lo hace derramar algunas lágrimas a Jesús. Más de aquellos que él demuestra, cuando más tiempo tiene Jesús con esa persona y le demuestra, ha demostrado su poder, su misericordia, su gracia ha sido manifiesta y no le creen, ese es, ese es lo más duro para Jesucristo. Y eso lo vemos en Lázaro. Lázaro está en Juan. Uy, chispas. Lázaro está en Juan 11, si no me equivoco. A ver. La muerte de Lázaro, ¿ves? Uy, thank you, Jesus. Estoy que manejo la Biblia ya. Yo decía, escrito está, como Jesús. Utilizar el método de Jesús cuando no. No digo que él no se acordaba, pero yo sí utilizaba el método cuando no me acordaba dónde estaba. Escrito está, decía. Entonces, la muerte de Lázaro, ¿no? Vino pues Jesús y yo en el 11 de Juan 11, 11. Jesús llora ante la tumba de Lázaro, dice. Habiendo dicho esto, fue llamado María, su hermana, diciendo, esa es la 11:28. Maestro, he aquí y te llama. Ella fue y levantó prisa y vino a él, ¿no? Vino a él, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al ver postrado de pie, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no hubieras muerto mi hermano. Jesús entonces,
al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Se estremeció qué? En espíritu, no en la carne. Es importante. No es que él los vio a ellos y comenzó a llorar, no. ¿Se estremeció qué? En espíritu, no en la carne. Y dice, y dijo, ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron, Jesús, el Señor, ven y ve. Jesús lloró, ¿no? Entonces, Jesús les había dicho, yo soy la resurrección y la vida, le dice, ¿no? Yo sé que, Señor, que cualquier cosa que tú le pidieras, Dios te lo va a dar. ¿Crees tú que Él va a resucitar? Le dijo. Va a resucitar en el día de los muertos, dice. Entonces, Jesús le estaba diciendo que iba a resucitar ya. Y ellos le decían, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces, ah, hija, por favor, va a comerse eso y vas a llorar, ¿eh? Y no se te va a salpicar esto. Entonces, no se mete nada ahí, eso corta. El ventilador corta las cosas, te puede jalar la mano. Entonces Jesús les había explicado que era la resurrección y la vida, ¿no? Y cuando ven que todos están llorando, es decir, Jesús llora, y dijeron entonces los judíos, mira cómo lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera. Entonces le recriminaban a Jesús porque no había venido a tiempo, ¿no? Le recriminaban a Jesús por qué no venía a tiempo. Y ese es el cuestionamiento que le hizo Marta, que le hizo María, que dentro del velorio se cuestionaban que no era tanto su amigo, no era tanto su amigo, Lázaro, María, Marta, no eran tanto su amigo, y lo ha dejado así morir, él teniendo esos poderes de parte de Dios, ¿no? No pudo haber venido y lo pudo haber salvado y le recriminaban el no haber venido, ¿no? Entonces, después dice en el número 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana que estaba ahí muerto, le dijo, Señor, nadie hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces Jesús no estaba quitando la piedra para ver al muerto. Jesús estaba quitando la piedra para que salga el muerto, ¿no? Para que resucite. Pero ellos decían, no, no, ya está muerto, ya no se puede hacer nada. Señor, ya está podrido, ya, Señor, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos en lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Padre, gracias te doy por haberme, ¿qué? Oído, tiempo pasado. Él ya sabía hace 4 días atrás, 5 días atrás, lo que Dios iba a hacer en ese momento. No es que en ese momento, ¿cómo se llama? Sintió pena, No, Jesús sabía a qué había venido. Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar, que iba a salir de la tumba. Se los dijo claramente a sus discípulos antes de venirle, ¿no? Les dijo, Lázaro está muerto, pero vamos a despertarlo, ¿no? Vamos a despertarlo. Entonces Jesús sabía a qué estaba ahí. ¿Por qué lloraría Jesús si sabía que Lázaro iba a resucitar? Nadie en su sano juicio cuando, es decir, sabe que va a recibir algo, nadie se pone a llorar, ¿no? Sabe que Dios te ha prometido que va a salir y va a vivir. Entonces Jesús no es un tipo oh, melancólico, es que todos se ponen a llorar y él también se pone a llorar. No, él sabía que iba a resucitar Lázaro, pero él había pasado tiempo con ellos, habían visto sus milagros, sus señales, sus prodigios, todo, y no creían todavía en lo más profundo de su ser, en lo más profundo de su ser, consideraban que Jesús tenía un límite. No lo consideran a Dios con un poder ilimitado, sino que Jesús tenía un límite. Y si Jesús hubiera tenido un límite, no hubiera sido Dios, porque Dios, su poder es ilimitado. Entonces, ahí dice,
Padre, gracias te doy porque por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Entonces, él cuando hace eso, dice eso, no lo dice para que Dios, es decir, no solamente para que Dios lo escuche, sino que, y lo aclara, para que la gente escuche. En el número 42 del 11:42 dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea en que tú me has enviado. Entonces, ¿para qué oró en ese momento? Para que crean que Dios la ha enviado, que Él es el Cristo, que Él es Dios, hecho hombre. Es por eso que la gente no le creía, no le creía. Y eso, la incredulidad de la gente hizo llorar a Jesús. La incredulidad, ¿no? No le creían que Él era el Cristo. El Hijo de Dios, Dios mismo, no le creían. Entonces, en el 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en el sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejadlo ir. Entonces, ahí terminaron todos los cuestionamientos, todas las interrogantes. Se terminó ahí que por qué no había venido a, a sanarlo, pues, ¿no? O sea, había sanado a muchos. ¿Por qué permitió que muriese? ¿No? Entonces, ¿hasta dónde llegaba su concepto ellos del Cristo? Simplemente hasta un cierto concepto, ¿no? Así como Pedro, ¿no? Pedro agarró en un momento, dijo, tú eres el Cristo, y esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, la revelación, sin la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? ¿Ah? Simplemente es motivación humana, es esfuerzo humano, es voluntad humana, ¿no? Luego con el Espíritu Santo, nunca más Pedro volvió a negar a Jesús, nunca más volvió a negarlo, ni en el trabajo, ni en la calle, ni en el hogar, nunca más volvió a negar a Jesús, ni con los amigos, ni con los enemigos, nunca más volvió a negar a Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esa es la voluntad de nuestro Padre, que seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18-19. No embriaguez con vino, en la cual causa disolución, mas antes sed llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿qué? Miró los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Y mientras lo apedreaban, él decía, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, igual que Cristo. ¿Por qué? Porque los dos estaban llenos del Espíritu Santo. Cristo en la cruz, en el madero, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, es el mismo Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo le decimos a Dios, Abba Padre. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Eso debe ser nuestro afán de cada día. Ser llenos del Espíritu de Dios, ser poseídos por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que trae vida. El Espíritu de Cristo es el que nos lleva por senda de justicia por amor a su nombre, porque es Cristo mismo, es Dios mismo. Por eso Jesucristo dijo, y recibiréis poder.
es el poder de Dios. Es el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre y la fe. No hay frutos si no estás lleno del Espíritu de Dios. Y no se puede interpretar las Escrituras sin estar lleno del Espíritu de Dios. Mateo 22-29. Erráis desconociendo las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, hay, así como el teorema de Pitágoras, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, para poder tener una interpretación correcta de las Escrituras, son dos cosas. Mateo 22-29. Conocer las Escrituras, pero conocer las Escrituras no es suficiente. Conocer las Escrituras no es suficiente. Saulo de Tarso, conociendo las Escrituras, mataba a cristianos. Hay que conocer el poder de Dios. Jesucristo dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes, ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, no basta solamente con conocer las Escrituras. Tantos ateos, agnósticos, tantos sacerdotes conocen las Escrituras, tantos pastores conocen las Escrituras, obispos conocen las Escrituras, pero sin la llenura del Espíritu Santo simplemente interpretan según sus ambiciones, según sus filosofías, según sus deseos, sus anhelos, según sus pasiones carnales, ¿no? Comienzan a ¿qué? A interpretar. Entonces, esa es la gran diferencia. Jesús, lleno del Espíritu Santo, salió y dijo, el Espíritu de Dios me ha ungido por cuanto, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué? Buenas nuevas. Eh, Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Esteban, lleno del Espíritu Santo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo le dijo, hijo del diablo y enemigo de todo lo bueno, tú que corrompes los caminos rectos del Señor, hoy andarás a tientas, a ciegas, ¿no? Y en ese momento, el brujo ese que quería perturbar al rey quedó ciego. Entonces, muchos se atreven a decir, Pablo dijo hijo del diablo, y yo también puedo repetir hijo del diablo, ¿no? Entonces comienzan a decir a las personas que son hijos del diablo, pero el Espíritu Santo no confirma sus palabras. El Espíritu Santo confirmaba las palabras, ¿no? De los apóstoles a través de señales, milagros y prodigios. Lo que está diciendo es lo que yo le he dicho que diga, ¿no? Esa es la verdadera interpretación. Los fariseos agarraban e interpretaban las escrituras, ¿ah? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos y de pronto comienzan a comer espigas? Los fariseos le preguntan, oye Señor, pero no es lícito que coman en el día de reposo, ¿no? Y Jesús los defiende a sus discípulos, le dice, pero acá hay uno mayor que el templo, eso soy yo. Y luego Jesús dice, pasaje más adelante, versículo más adelante, dice, y Jesús yendo a la sinagoga de ellos, cuando fue a la sinagoga de ellos comienzan a decirle, Señor, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Porque había ahí un hombre con la mano seca, una mano totalmente atrofiada, la piel pegada a los huesos, inutilizable, una mano seca. Entonces, Jesús le dice, pero qué hipócritas, ¿acaso ustedes no agarran y a una oveja que cae, ¿no? En un pozo no la sacan? ¿Vale más una oveja que un hombre? Y le dijo a este hombre, estira tu mano. Y su mano quedó tan sana como la otra. Ahora, en ese momento, cuando él dice estira tu mano, si no hubiera sucedido nada, la interpretación de los fariseos hubiera sido la correcta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Dios no hubiera confirmado eso. Pero como la interpretación de Jesús era la correcta, él estaba lleno del Espíritu Santo y su interpretación fue la correcta, entonces, ¿qué dijo? Dios confirmó con milagros, señales y prodigios lo que Jesús había dicho. Y con ese acto dijo, Él tiene la razón, Él dice lo que yo le mandaba decir. Y al mismo tiempo, a esos fariseos, a esos intérpretes de la ley,
A esos escribas le decía, ustedes están errados. Lo que ustedes dicen no proviene de mí. Lo que ustedes dicen es mentira. Es guiado por sus pasiones, por sus emociones. Y el debate se acabó ahí. ¿Ya qué iban a decir los fariseos? Si Dios estaba a favor de lo que decía Jesús y lo demostró al ver lo que ese hombre que estaba con la mano seca se restauró, comenzó a mover su mano, comenzó, ¡oh, mi mano! ¿Qué iban a decir ahí? Pero sí, se juntaron luego, pueden leerlo ahí, pasaje más pasajito, para destruir a Jesús. ¿Por qué? Porque toda su interpretación es nacido ¿de qué? De la carne. De la carne. Por eso que ellos buscaban ¿qué? Destruir a Jesús. No simplemente matarlo. ¿Eh? Una cosa es ya vamos a matar a Jesús, pero otra cosa es destruirlo, destruir su buen nombre, su testimonio, destruir a sus familiares, destruir todo lo que él había construido en estos tiempos, su reputación, y luego darle el tiro de gracia. Eso para ellos era la de destruir a las personas. Entonces, esa misma, ¿cómo se llama? Esa es la voluntad del Padre, que seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso es que, lamentablemente, como ahí hemos visto, la mucha familiaridad con Jesús no les permitía ver a Cristo, no les permitía ver a Jesucristo. Es por eso que a Cristo tú no lo puedes ver como un maestro, lo puedes ver como un maestro, ¿sí? Como un filósofo, como un hombre muy inteligente, muy sabio, pero mientras que no lo veas como el Cristo, no vas a poder ver y no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Para eso tienes que volver a nacer, ¿no? Y para volver a nacer, tienes que pasar tiempo con Dios. Hoy le esperamos en la cita con Dios de lunes a domingo de 10 a 11 de la noche, donde es la cita más importante del día, del mes, de la semana, del año, la cita más importante de tu vida. ¿Tú crees que con tu oncólogo, con tu dentista es la cita más importante? ¿O para sacar la visa? No, la cita más importante de tu vida es la cita con Dios. Mateo 6:6. Hoy en la noche, en cita con Dios, y hasta ahorita hemos terminado en Amasando la Palabra, lo pueden encontrar en YouTube, las prédicas, todos los mensajes completos, en Facebook también, en TikTok como intérprete de la ley, lo pueden encontrar, y en Instagram también muy pronto. Muchas gracias. En este link de este TikTok van a encontrar, ¿cómo se llama? Un link hacia YouTube, ¿no? Porque este link es con otro propósito. Este Facebook este TikTok es con un propósito distinto, pero me permite salir y grabar en vivo. Entonces, tengan todos muy buenos días. Hasta una próxima oportunidad en Amasando la Palabra. Hasta luego.